a nuestro alimento diario, estamos dando inicio al rumiar de las palabras que fueron ministradas en la última conferencia en la estancia Árbol de la Vida, donde se compartió el tema de la iglesia, columna y baluarte o base de la verdad, basado en la epístola de Pablo a Timoteo, la primera y la segunda epístola. Por un lado, la epístola de Pablo y Timoteo de forma en el ámbito cristiano es conocida o caracterizada como las epístolas pastorales, ya que tiene ciertas instrucciones o tiene ciertas indicaciones que el apóstol Pablo da para su colaborador Timoteo, en la que le muestra instrucciones de cómo manejar los asuntos de la iglesia de manera interna. Si bien es cierto, se abordan estos temas de manera práctica en los diversos capítulos de primera y segunda de Timoteo, ese no es el énfasis que nosotros deseamos darle en este semestre. Nuestra oración, queridos hermanos, queridas hermanas, debe ser que nosotros al concluir cada libro de la Biblia o al concluir el estudio de cada libro de la Biblia, que nosotros terminamos aproximadamente cada 6 meses, debe ser: Señor, no quiero pasar de alimento en alimento. Señor, yo quiero que estas palabras pasen por mí y se queden en mí. Nosotros no somos coleccionistas de alimentos diarios, no somos coleccionistas de libros espirituales. No, hermanos, nosotros tomamos estas palabras como la dirección de parte de Dios para todos nosotros, los cuales nos están preparando para que seamos creyentes, creyentes sólidos, creyentes firmes, creyentes que podamos contribuir con el testimonio de la iglesia. La iglesia que es, hemos leído en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que la iglesia es la casa de Dios. Entonces, Pablo está hablando para su colaborador Timoteo, quien era un joven en edad cronológica, un joven hijo de una mujer creyente y un padre griego. Posiblemente, no lo dice la Biblia, pero podemos inferir que si era griego, no era necesariamente un creyente, porque los creyentes venían de Jerusalén, eran judíos y ellos salían. Y Pablo estaba llegando a esa parte donde él conoció a Timoteo en uno de sus viajes. Cuando él se encuentra con Timoteo en Hechos, él lo ve y era un varón piadoso. Era un joven que era útil para Pablo y él lo llevó consigo. Nosotros, por ejemplo, en el libro de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1, encontramos lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí Pablo se refiere a Timoteo no solo como un hermano de la iglesia. La relación de Pablo con Timoteo era una relación bastante estrecha, una relación de bastante confianza, donde nosotros encontramos no solamente ese término de compañero, sino verdadero hijo en la fe. Por un lado, Pablo cuidó de Timoteo. Por un lado, Pablo ejerció la labor de ser el papá, la mamá espiritual para Timoteo cuando lo llamó y lo trajo para su primer viaje ministerial. Nosotros hemos estudiado el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses y hemos hecho mención de que cuando Pablo llegó a Tesalónica, ¿quiénes estuvieron con Pablo en ese viaje? Estaba Silas o Silvano y estaba Timoteo.
Timoteo ya tenía experiencias con el apóstol Pablo y con la obra del Señor, estableciendo iglesias, cuidando de iglesias. Y quizás podríamos decir que cuidar de la iglesia debería de ser solamente para hermanos que son crecidos espiritualmente, que ya tienen años o mucho tiempo en la iglesia. Pero Timoteo no era un joven así. Y quizás podemos decir, ¿no? Para que alguien pueda llegar a ser autoridad en la iglesia, tiene que ser alguien que tenga canas o alguien que tenga una familia consolidada, quizás. Eso lo tenemos en el capítulo 3 de primer Timoteo, donde habla de los requisitos de los ancianos, de los diáconos y las diaconisas, ¿verdad? Pablo cuidó de este joven y aún a su temprana edad, él fue alguien que comenzó a servir al Señor. Querido hermano, querida hermana, no discrimine a ningún hermano o a ninguna hermana que quizás por tener poco tiempo en la iglesia no pueda serle útil. Dios está llamando en este tiempo a todos nosotros para que le seamos útiles, para que seamos verdaderos hijos en la fe. Dios escribe por medio del apóstol Pablo a Cecilia, a Ana, a Yolanda, a Ana Berta, a Mari, verdaderas hijas en la fe. Ustedes son verdaderas hijas de Dios en la fe. ¿Qué tal si usted le dice a la hermana, a la que tiene a su costado de su pantalla, hermana, usted verdadera hija en la fe o verdadero hijo en la fe? Amén. Hermana Ana Berta, usted verdadera hija en la fe. Hermana Mari, usted la verdadera hija en la fe. Amén, hermanita Yolanda. Usted es una hija de la fe. Amén. Amén, hermana Cecilia, usted es una hija verdadera en la fe. Amén. Amén, hermanas. Señor Jesús, la hija verdadera de todo cada una de mis hermanas. Aleluya. Amén. Entonces nosotros vemos que Pablo está haciendo aquí una carta personal, una carta de corazón a corazón. En 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, Pablo habló para una iglesia joven, una iglesia nueva, que no carecía de las verdades, que estaba sufriendo, que estaba pasando por tribulaciones, y venían muchos conceptos o pensamientos que eso no es algo que se da solo en nuestros tiempos, sino que ya se daba en los tiempos de los tesalonicenses. Muchas noticias, falsas noticias, fake news, había en redes sociales, cartas que circulaban en medio de las iglesias nuevas. Y aquí en Éfeso, el lugar donde estaba viviendo Timoteo, también pasaba lo mismo. En Éfeso, lugar donde había mucha idolatría por un lado, donde había mucha ciencia, mucho conocimiento. Muchos griegos quebraron sus estatuillas, sus libros y obedecieron a la fe. Eso está en el libro de Hechos. No vamos a tocar eso por causa del tiempo. Y Timoteo fue enviado para cuidar de la iglesia allí. Si nosotros leemos Apocalipsis, ¿cuál era el problema de la iglesia en Éfeso? El que ellos abandonaron, dejaron su primer amor. Tenían ciencia, reconocían, conocían, pero algo pasó. Ellos comenzaron a naufragar en la fe. Vamos a ver unos cuantos versículos. Capítulo 1, versículo 6 nos dice, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron
a vana palabrería. En otro versículo, nosotros encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cierto? Nosotros encontramos allí, ahora el capítulo 1, versículos 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En la iglesia en Éfeso, una iglesia donde había muchas cualidades, existieron agujeros. Naufragar, esta palabra. Cuando hay un naufragio, es porque la embarcación se hundió, sea por tempestad, sea porque el clima de las olas afectó la embarcación, y a veces cuando las olas golpean, producen agujeros. Y esos agujeros, quizás un agujero no va a hacer que un barco se hunda de la noche a la mañana. Pero si tú pones varios agujeros en diversos puntos de la embarcación, de un bote, de un barco, ¿qué va a suceder? Se va a hundir. No se va a hundir en 5 minutos. No se va a hundir en 10 minutos. Pero tarde o temprano, la embarcación se hunde. En los tiempos de la iglesia en Éfeso, donde estaba Timoteo, la iglesia estaba degradándose. Es el primer punto y más importante que aborda Pablo para con Timoteo. Son 6 puntos, de los cuales no vamos a detallar porque ya fueron abordados en nuestra lectura. Pero vamos a reforzar el primero. ¿Cuándo es que hay degradación? Degradación. No sé si usted ha visto o ha reconocido los colores degradados. Si usted gusta de repente de pinturas, de telas, o quizás, qué sé yo. El degradado es pasar de un color más oscuro a otro tono de color. Y en el camino es donde pierde, ¿cierto?, la naturaleza un color y se convierte en otro color. Supongamos el degradado de negro a blanco, ¿verdad? Negro va pasando, se va haciendo gris, de ahí se va haciendo plomo, después se va haciendo un plomo más clarito hasta que llega a ser blanco. No es un cambio de negro a blanco, pero por los agujeros que existieron allí. Usted quizás diga, no, yo estoy firme en la iglesia. Alejandro y Himeneo eran de la iglesia, pero en determinado momento comenzaron a blasfemar. Y otro grupo de personas en el capítulo 4 comenzaron a otros a apostatar de la fe, escuchando otras enseñanzas. Queridos hermanos y queridas hermanas, nosotros hemos sido colocados en la iglesia
para que sostengamos, nos convirtamos en un testimonio de la verdad. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. El versículo 15 nosotros leímos, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, ¿cierto? Versículo 16 nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en la gloria. Este fue un cántico hecho para el Señor Jesús, un cántico de los tiempos de Pablo. Y aquí nos dice, es algo indiscutible. Las genealogías, las falsas enseñanzas, todas ellas que producen discusión. Querido hermano, querida hermana, cuando usted entra en una discusión, usted está haciendo que su color de fe se degrade. Oh, antes a mí me gustaba discutir los temas de la verdad. Cuando salía a predicar el evangelio, cuando íbamos a diversas ciudades o a otros países, queridos hermanos, una de las cosas que yo había aprendido era discutir con los demás y mostrarles la verdad. Venían personas de diversos credos, abordándome, hablándome de un grupo X, otro grupo Y o grupo Z. Hay el bautismo del nombre de Jesús. Había Dios Madre. ¿Cuántos grupos? ¿Cuántas discusiones? Y todas ellas utilizando la Biblia. La Biblia. No otro instrumento. No un libro ajeno. Porque de hecho, si fuera otro libro, usted no tiene nada que discutir porque no tiene nada que ver con la fe, ¿verdad? Pero usando la Biblia, habían personas buscando discusión, tratando de hacerme, entre comillas, entender que yo estaba equivocado. Esta es la situación que vemos hoy, que vivimos hoy también. Pero nosotros no buscamos discutir. Acá dice el versículo 16, esto es indiscutible. No hay cómo discutir sobre esto. ¿Sabe cómo podemos acabar con las discusiones? Manifestando a Dios en la carne. Manifestar a Dios en la carne. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la persona de Jesús. Hubieron muchas personas que se escandalizaron, muchas personas que criticaron a Jesús, muchas personas que buscaban discutir con Jesús, pero Jesús no discutía. No entraba en el juego. Pero todos, hasta los soldados romanos, cuando Jesús fue crucificado y cuando expiró y cuando hubo terremoto, un soldado romano que no creía en Jesús llegó a decir, este era verdaderamente hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él manifestó a Dios en todo momento. Oh, queridos hermanos, queridas hermanas, cuando discutimos, no manifestamos a Dios.
Pero cuando manifestamos a Dios, cesan todas las discusiones. ¿Usted qué quiere? ¿Ganar una discusión o que se acaben las discusiones? ¿Qué tal si usted le hace esta pregunta al hermano de su costado o a la hermana de su costado? Hermana Yolanda, ¿se quiere que se manifieste o que se acaben las discusiones, hermana? Que se acaben las discusiones, pero para eso tenemos que manifestar a Cristo. Amén. ¿Verdad, Señor Jesús? Dios tiene que manifestarse en la carne. Que se acaben las discusiones. Señor Jesús. Entonces, ya con este panorama, vamos hacia 1 Timoteo capítulo 1. Y en esta situación de cómo estaba la iglesia, Pablo habla para Timoteo, verdadero hijo de Dios, verdadero hijo en la fe, 3 cosas: gracia, paz y misericordia. Gracia es todo lo que Dios tiene y nos lo da gratis. La paz, sobreentendemos que es el resultado o lo contrario de cualquier tipo de ansiedad. Es decir, nos da la paz, nos da un corazón calmo, calmado. Y misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es darle a algo que no lo merece. En estos tiempos del fin, de tantas discusiones, una de las grandes discusiones de este tiempo, ¿sabe cuál es? ¿El lápiz o la naranja? Esa es una de las grandes discusiones de este tiempo. Uno defiende su parte, otro defiende otra parte. Usted ve la televisión, las noticias, solo discusiones. Usted ve su Facebook, ve las redes sociales, más discusiones. Oh, hermanos, y a veces nosotros, sin darnos cuenta, tomamos partido de algo o de alguien. Usted en la calle, en el taxi, en el micro, en el trabajo, en el banco, donde sea. Otra de las discusiones: ¿dónde se vacuna? ¿Cómo se vacuna? ¿Cuándo se vacuna? ¿Cierto? O que el gobierno dice una cosa, hace otra, que está haciendo mal, y esto que ofrecen no cumplen. Oh, queridos hermanos, ¿qué necesitamos? Orar al Señor por misericordia. Nosotros, queridos hermanos, somos de la fe y necesitamos pedirle al Señor: Señor, ten misericordia de nuestro pueblo. Ten misericordia de nuestro alcalde. Ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de nuestros gobernantes. Este tiempo de degradación, donde los principios ya están cayendo, donde hay más discusiones, necesitamos, hermanos, orar por misericordia. Oramos por misericordia, ¿sabe por qué? Porque es el brazo más largo de Dios. Porque la misericordia alcanza hasta donde el hombre no puede llegar. En el libro de Efesios, nosotros tenemos 2 brazos: el brazo de amor y el brazo de misericordia. Pero Dios dice en el libro de Efesios capítulo 2 que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonces,
Él es rico en misericordia. Y esa misericordia necesitamos para nuestros tiempos. Y él luego continúa hablando Pablo para Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. La palabra enseñanzas diferentes en griego es heterodidascaleo, ¿cierto? Y algo que hoy se filtra rápidamente son las enseñanzas diferentes. Esto, queridos hermanos, queridas hermanas, hace que hayan agujeros en la embarcación, hayan agujeros en nuestro barco de la fe. Nosotros que estamos rumbo hacia el rey, escuchamos enseñanzas o a veces nos convertimos en maestros y sin darnos cuenta queremos enseñar de forma diferente. Eso produce huecos, agujeros, y nuestra fe se va degradando. Pablo le dice a Timoteo, te rogué que te quedases. En una condición así, yo te pregunto, hermano, hermana, en una condición de la iglesia, en esas condiciones, ¿tú te quedas o te vas? ¿Tú qué harías si fueras Timoteo en ese momento? Los discípulos, cuando vieron a Jesús siendo entregado, se corrieron. Y Timoteo era probablemente que le haya dicho a Pablo, Pablo, quiero salir de aquí, no aguanto más, ya no aguanto esta ciudad. Pablo le dijo a Timoteo, ¿cómo te rogué? Eso significa que Pablo le dijo, Timoteo, por favor, Timoteo, hermano, hijo, quédate. Me quedo. Man, no te vayas. Eres útil allí. Porque sin ti, la iglesia se cae. Porque Timoteo era un guardián de la verdad. Era alguien que había conocido, no solamente conocido la verdad, sino que defendía la verdad. Y alguien que transmitía, replicaba todo aquello que Pablo decía. Era la reproducción de Pablo. Lo que Pablo decía, Timoteo decía. Por eso que nosotros encontramos en otro registro de la Biblia que Pablo dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Primera de Corintios. ¿Qué tal si leemos? Primera de Corintios capítulo 4. Versículo 17. Dice así, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, Pablo dice, os recordará. Él os recordará mi proceder en Cristo. Pablo y Timoteo tenían comunión estrecha. Y Timoteo reproducía lo que Pablo decía. Por eso, cuán importante, hermanos, es que nosotros también podamos estar alineados. Usted cuando ve una construcción en las columnas de una casa, de una edificación, las columnas tienen que estar alineadas. Quizás hacia arriba usted ve que las varillas de fierro sí son disparejas, pero todas ellas guardan simetría interior y están enlazadas con alambres. No sé si usted vio.
para que no se desvíen. Nosotros necesitamos estar en la iglesia enlazados, entrelazados, no creyendo otras enseñanzas, no recibiendo otra clase de comentarios que a veces hacen que nosotros naufraguemos en la fe. Entonces Pablo le dice, ni presten atención, versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, preste atención, que acarrean ¿qué? Disputas, que acarrean ¿qué? Discusiones. Fábulas y genealogías interminables. ¿Fábula qué es? Fábula es un cuento, una historia imaginaria que no es real. Tantas historias desde el año pasado yo he podido percibir, escuchar audios de Italia acerca del COVID, videos acerca de las vacunas, la genética de las vacunas, todas esas cosas. Y a veces nosotros replicamos y decimos, oye, tienes que escuchar esto es, mira, por eso que la gente no se vacuna. Y cuando preguntas a alguien, no me voy a vacunar. Porque cree a las fábulas. Y a veces entre nosotros, creyentes, hijos de Dios, también he escuchado eso. Tomando posturas. Oh, amados hermanos, amadas hermanas, no prestemos atención. Cerremos nuestro corazón. Seamos un huerto cerrado para el Señor. Para que no entre nada extraño. Cuando esas cosas lleguen a nuestro dispositivo electrónico, lleguen a nuestra bandeja de entrada, en nuestros correos, en nuestras redes sociales, no nos detengamos, no perdamos el tiempo. Ni presten atención. Usted le presta atención un poquito a ello, ya capturó su emoción, capturó su razón, capturó su mente. Y eso hace de que de una u otra manera usted cree o crea una imagen dentro de su mente acerca de determinado asunto. Si no es por el lado de aquello que estamos mencionando, a veces es contra los hermanos. Y estas fábulas, estas genealogías son interminables. Acarrean, producen contiendas, producen disputas, producen discusiones y no producen la economía de Dios. Esta palabra economía, en realidad, en términos sencillos, es el plan de Dios. Y el plan de Dios es la edificación de Dios. Por eso que Pablo habla para Timoteo, columna, baluarte, edificación, porque la casa de Dios, queridos hermanos, queridas hermanas, necesita ser edificada con estructuras y materiales sólidos. ¿Quiénes son esos materiales? Es usted y soy yo. Somos esos materiales. Por un lado somos los materiales, pero por otro lado nosotros estamos en la casa de Dios desarrollando una función. ¿Y cuál es nuestra función? Preparar a todos los hijos de Dios para la segunda venida, para que ellos crezcan en vida. Por eso Pablo dice, por eso el Señor en Mateo capítulo 24, desde el 45, nosotros encontramos en la Biblia de las Américas, dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su casa para que les diera la comida a su tiempo? Versículo 46, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. De cierto que os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Alabado sea el Señor, hermanos. Qué preciosa palabra. Dios nos ha puesto en su casa, en la casa de Dios, para que podamos dar el alimento. No para que nos enredemos, hermanos.
No para que nos enredemos, hermanas, en contiendas, en disputas, en genealogías, en enseñanzas diferentes. No, hermanos, nosotros necesitamos promover la edificación de Dios. Necesitamos promover el crecimiento de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios, de cada joven, de cada adolescente, de cada niño. Ese debe ser en este tiempo nuestro pensamiento, que cada hermano, que cada hermana tiene una necesidad que necesito suplir. Para ello, Dios me llama a mí. Oh, hijo, en la fe. Oh, te llama a ti, hija, en la fe, para que nosotros podamos constituirnos de la palabra de verdad, de la palabra que alienta, que trae una manifestación en nuestro interior, que hace que cesen las discusiones, que promueve edificación, que promueve la edificación de fe. Esto te encargo ahora. No prestes atención, querido hermano, querida hermana, no prestes atención a lo que gira en torno nuestro, las redes sociales, los programas de televisión. Todo ello quiere capturar nuestra mente, quiere capturar nuestra atención, desviarnos, crear agujeros para que nuestra fe mengue, para que nos degrademos, para buscar tener la razón de algo o de alguien. Pero nosotros necesitamos ser aquellos que estamos por la edificación. Yo te pregunto a ti, querido hermano, querida hermana, ¿tú quieres estar por las disputas o para ganar razones o para edificar? Para edificar, amén. Promovamos la edificación de Dios que es por fe. Pablo le dijo a Timoteo, esto te encargo ahora. Quizás Pablo pudo haber dicho a Timoteo, mira, ¿sabes qué, Timoteo? Descansa. Oh, ya, Timoteo, mira, veo que tú estás cansado, debilitado espiritualmente, tienes muchos problemas, sí, Timoteo, veo que tú estás enfermo. Pero Pablo le dijo, esto te encargo, mostrando que nosotros tenemos un buen depósito, que tenemos un espíritu en el que habita el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos fortalecen en toda necesidad. Y en estos tiempos de degradación, Dios nos concede su misericordia, Dios nos concede su gracia, Dios nos concede su paz, para que nosotros podamos promover la edificación. Pues el propósito de este mandamiento, concluyo con esto, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Hermanos, cuando nosotros expresamos a Dios, cuando nosotros recibimos gracia, cuando recibimos misericordia, cuando tenemos paz, ¿qué hacemos? Amamos con un corazón limpio. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro y de una buena conciencia y de fe no fingida. Oh, amados hermanos, en estos tiempos necesitamos salir de toda apariencia, dejar cualquier tipo de apariencia para tener una fe no fingida. Que el Señor, hermanos, nos lleve a ser promotores de la verdad, promotores de la edificación, que esto es el resultado de que nosotros expresamos a Dios en casa, expresamos a Dios en el trabajo, expresamos a Dios en la calle, expresamos a Dios con nuestros familiares, expresamos a Dios en las reuniones, y eso promueve el amor nacido de corazón puro y una fe no fingida. No vamos a fingir que amamos a los hermanos, porque en efecto, cuando ejercitamos nuestro espíritu, amamos sin condición a todos los hermanos. Oh Señor,
Jesús. Amén. Alabado sea el Señor.